dicen que solo a través de Jesús la gente puede ser salva, pueden romper la maldición del pecado. Solo Jesús, ¿me entiendes? The only one es el único que puede romper la cadena del pecado, porque solo Él venció al diablo. Al diablo. Jesús venció la tentación. Jesús venció, oiga bien, el pecado. Jesús venció al diablo, la muerte, el Hades, los principados, potestades, gobernadores, legiones satánicas. Jesús venció todos los poderes que son hostiles, que son de hostilidad hacia al hombre. Jesús lo venció y lo venció como hombre. Que ahí eso es lo tremendo. Y cumplió la ley como hombre. Hizo todo eso Jesucristo. Como hombre lo hizo. Por eso, para darnos el ejemplo. Por eso Señor dice que seamos valientes, porque Él sabe que nosotros podemos. Porque lo hizo como hombre. Oye, como hombre. Oye bien, un hombre llamado Jesús venció a todo el infierno como hombre. Como hombre venció al diablo, como hombre. Oye, y la unción que tenía era la unción del Espíritu Santo, para que entendamos. Para que entendamos. Y todos los que llegan al cielo y viven una vida de santidad, vencen al diablo también como hombre. ¿Me entiendes lo que estoy hablando? ¿Me entiendes lo que estoy hablando? Y él dice, y les he dado ejemplo para que sigan mi pisada, que así como yo hice, vosotros también hacéis. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Eso quiere decir también que usted y yo podemos. Y él lo hizo como hombre, que eso es tremendo. Siendo Dios, operó como hombre aquí en la tierra. De modo que aquí no hay excusa. Que usted falla, que fallamos, se entiende, pero podemos. Sigamos. Ella se enojó mucho cuando dejaron de practicar los ritos con los que ella creía que la guardarían en cierto lugar después de su muerte. Lo que es los ritos no salvan a nadie. La gente hace tantos rituales, tantas cosas. Rituales aquí, rituales allá, y no resuelven ningún problema. La gente sigue en opresión, depresión. Ese espíritu del diablo que tiene la gente que lo está matando. Ese espíritu de depresión y opresión. Y gente no sabe, como que se siente como hostigado. Pero eso, los rituales no han roto ese espíritu del diablo. Porque solo es Jesucristo que lo puede, porque Jesucristo fue que lo venció a todos ellos. Sigamos. Aunque lo intentó, no pudo convencerlos de dejar su nueva fe. Más bien, ellos la amaron más y la trataron mejor que antes. Con el tiempo, la madre se volvió al Señor y experimentó el perdón y la paz de corazón que solo se obtiene al conocer a Cristo. Comprendió que no experimentó esa nueva vida por sus buenas obras, sino por la misericordia de Cristo, quien no solo le salvó, sino que también le dio la seguridad del cielo. Tito 3, 5, 6. Vaya hacia Tito 3, 5 y 6. ¿La seguridad del qué? Le dio la seguridad del cielo. Mi gente, oiga bien lo que le voy a decir. Tito 3, 5 y 6. Oiga bien. Ni méritos, ni rituales, ni religión, ni reforma, ni ser miembro o parte de una congregación te va a garantizar a ti, aunque tienes que ser miembro de una congregación, lógico, para que te prepares. Pero ese no es lo que te va a garantizar a ti que tú vas a entrar al cielo. Lo que te va a garantizar a ti entrar al cielo es que tú te arrepientas, dé fruto y viva y mantenga tu fe en el Señor, porque el que persevera hasta el fin, ¿ese será qué? Salvo. ¿Ese será qué? Salvo. Salvo. Porque mucha gente piensa, se convierten a Cristo y piensa como que el cristianismo es una moda. Hoy voy y mañana no. No. Cuando dice, el que puso la mano en el arado y la quita, No es digno de mí. no es digno de mí. Oiga, no es digno de mí. Jesús dio bien claro, el que persevera hasta el fin, ese será que salvo. Y aquí está hablando, se puede interpretar de dos maneras. Está hablando de lo que estamos ahora en el Señor, pasando por esta lucha aquí abajo. Y cuando Cristo venga nos encuentre haciendo lo que Él nos mandó hacer,
y volvemos con él en los aires y nos vayamos. Otro está hablando de cuando la gran tribulación esté en su apogeo, que cuando se rompe el pacto a la segunda mitad de la semana 70 de Daniel, de allí en adelante, que queden 3 años y medio, óigame, y los que estén bajo la persecución, que aguanten, que resistan, porque yo le voy a decir una cosa, recordemos que la Biblia dice, si los días no fueran acortados, si el tiempo no fuera acortado, nadie sería salvo. Esos 3 años, esos 7 años van a pasar rápido. Mucha gente piensa como que eso va a durar, no, va a pasar rápido. ¿No entiendes? Y los que aguanten ese periodo hasta que Cristo venga en el milenio a establecer el reino milenial, entrarán en el milenio. Los que verdaderamente le esperan entrarán en el milenio. Por eso dice el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Por eso aquí Israel, los 144,000 van a recibir una doble porción para poder resistir la furia del infierno aquí en la tierra. ¿Me doy a entender? Porque entendamos que en Apocalipsis 12:12 dice, ¡ay de los moradores de la tierra! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el diablo se ha echado del segundo cielo totalmente derrotado, porque él ya está derrotado, pero cuando lo pateen del segundo cielo con violencia, porque ahí no va a haber que no hay con violencia que hay que echarlo. Y Miguel y sus ángeles lo van a echar con violencia. ¿Me entiendes? Hay algunas personas que dicen que han visto al arcángel Miguel en ciertos aspectos y dicen que tiene el rostro resplandeciente y su pie como cristalino y dice que es como de 3 metros de alto. Un ángel poderoso, un arcángel de guerra. Usted sabe. Imagínate, un solo ángel acabó que se dio cuántos miles en una noche. Wow. Imagínate tú el poder que tiene ese arcángel. 185,000. ¿Tú me entiendes? De un golpe, ¡pim, pam! Se fueron. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el arcángel Miguel se enfraque ya en el cielo, en el segundo cielo contra Satanás y sus demonios y sus ángeles, lo va a barrer con todo, lo va a patear todito del cielo para abajo. Cuando esos demonios se caigan con esa furia, oiga, porque van a estar enfurecidos, ¿me entiendes? Con toda esa ira, más los demonios que serán desatados del abismo. Entonces imagínate tú, el que aguante y resista y persevere hasta que Cristo venga y derrota al anticristo en el Armagedón, entonces será salvo. Y los 144,000, lógico, van a necesitar, yo le llamo la doble unción, la porción, una unción doble como Eliseo, para resistir los embates del anticristo y del falso profeta, porque eso va a ser un choque de poder allí. El falso profeta va a hacer descender fuego del cielo. ¿Y quién fue que hizo descender fuego del cielo? Elías. ¿Me entiendes? Pero entonces, ¿qué pasa? Los 144,000 van a estar súper ungidos. ¿Y qué tú me dices de los dos testigos también? Súper ungidos también. Entonces va a haber un choque de poder allí, donde una gran parte del pueblo de Israel será salvo. ¿Me entiendes? Y otra gran parte se perderá, porque no todos se van a salvar. ¿Me entiendes? Porque dice la Biblia que Dios va a meter a su pueblo en el fuego y sacar una parte. Ya usted sabe. Para los que están jugando y pensando que esto es un relajo, esto es algo serio. ¿Me entiendes? Por eso hay que entender esto. Que los méritos no salvan a nadie. Las reformas no salvan a nadie. Ser miembro de una congregación, ok, eso está bien, pero eso no te quiere decir que tú eres salvo, que tú tienes derecho al cielo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que ser regenerado, nacer de nuevo, recibir una nueva naturaleza, recibir el Señor del Espíritu Santo y arrepentirte de tu pecado, caminar en fe, una vuelta completa incondicional al Señor, totalmente un cambio, una conversión de fruto. ¿Me entiendes? Que se vea testimonialmente que tú estás dando fruto. Eso es importante. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Que ninguna de esas cosas te salva. Mucha gente piensa que porque, la iglesia está llena ¿de qué? ¿Aló? ¿Está llena de qué? De gente. De gente, está llena de gente que no quieren obedecer a Dios, que no quieren arrepentirse, de gente que no han cambiado, de gente que viven en chismes, contiendas, pleitos, de gente que no quieren dejar sus pecados, no quieren dejar su maldad. ¿De qué está llena la iglesia? Por eso es que yo digo que cuando Cristo venga va a sacudir el planeta. ¿Me entiendes? El Señor va a sacudir el planeta. Entonces si perseveramos ahora,
hasta el sonido de la trompeta, nos vamos en gloria. Pero por eso dice en 1 Corintios 10, capítulo 10, 2 y 13, si no me equivoco, dice, el que esté firme, el que esté firme, el que esté firme, mire que no caiga. ¿Aló? Pues sí, el que persevera hasta el fin, ese será ¿qué? Salvo. Tanto ahora como en el tiempo de la gran tribulación. Y será difícil salvarse en la gran tribulación, pero se van a salvar. Va a haber salvación allí. Porque observe esto, cuando el Señor saque la iglesia de aquí, de este planeta Tierra, en Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 hasta el 18 de 1 Tesalonicenses, allí habla claramente de que los muertos en Cristo, versículo 16 y 17, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros que vivimos, que habremos quedado, seremos arrebatados en la nube y transformados para juntarnos con ellos y recibir al Señor en el aire. Cuando la iglesia sea arrebatada, aquí viene, que yo difiero en esto, en lo que mucha gente dice con esto, pero yo lo veo de esta manera, y es lo que la Biblia me enseña. Israel es un candelero, y la iglesia también es un candelero, porque las 7 iglesias representa, cada candelero representa una iglesia local. Ahora, que el candelero de Israel no tiene aceite, ni está encendido, pero el candelero está ahí. ¿Me doy a entender? Llegará el momento donde Dios va a tratar con Israel directamente y va a llenar el candelero de aceite. Por eso a estos 144 el Señor lo va a llenar de una unción tremenda, más los 2 testigos. ¿Me entiendes? Los 2 testigos, los 2 profetas, los 2 olivos, para que puedan hacerle frente durante 3 años y medio al anticristo y los 144,000 hacerle frente y predicar, porque va a haber un avivamiento poderoso. Óigame bien, porque la gente piensa, no, ahora es que va a haber un avivamiento. Yo no digo que no, yo lo que digo es que qué clase de avivamiento es que va a haber. Persecución. ¿Me entiendes? ¿Qué clase de avivamiento es que va a haber? Cuidado. Sí, porque hay un avivamiento de apostasía, de engaño, de error, ¿o no? Ahora, en ese grupo de situación Dios está también trabajando. Pero ¿qué pasa? Que cuando esté en la gran tribulación, que los 144,000 sellados del pueblo de Israel, ¿aló? Del pueblo de Israel, van a ser sellados con el poder y la unción del Espíritu Santo, más los 2 testigos, y los 144,000. Entonces 144,000 van a predicar con tanta poder y unción que miles a través de ellos se van a convertir. ¿Me entiendes? También la casa de Ismael va a ser sacudida, porque muchos de la casa de Ismael se van a convertir. ¿Me entiendes? Porque Dios va a sacudir el planeta, el anticristo va a estar persiguiendo, matando gente. Claro, será difícil. Por eso fue que Juan vio una gran multitud y el anciano, el ángel le dijo, ¿y esto? ¿Una gran multitud? ¿De dónde ha salido? De la gran tribulación. ¿Me entiendes? Una gran multitud de todo pueblo, lengua y nación ante el trono. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Por eso que yo digo que uno de los avivamientos más grandes va a suceder en la gran tribulación. ¿Me entiendes? Y el avivamiento será de salvación. Porque la gente va a tener que dar su vida para ser salvo. ¿Me entiendes? Porque ahí el Espíritu Santo a la gente le va a impartir la fuerza para no negar a Cristo. Para mantenerse firme hasta el final lo que quieran. Pero será difícil. Pero va a haber salvación. Pero no le recomiendo a nadie que se quede porque muchos van a negar a Cristo también. ¿Me entiendes? Muchos van a echar para atrás. Entonces, tenemos que entender claro que ningún ritual nada salva, sino Jesucristo y una vida de fe en obedecer a la palabra. Sigamos. Tito 3:5. ¿Qué puede leer, hermanito? 5:3. Tito 3:5. Tito. Amén. Tito 3:5 y 6. Amén. Leemos la poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Páreme ahí. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No por obra de justicia. ¿Qué obra de justicia? Ninguna. Porque dice la Biblia que toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia ante sus ojos. Amén. Sigamos. Sino por su misericordia. ¿Sino qué? Por su misericordia. Ahora, ¿qué es misericordia? Misericordia es protección. Sí, Dios nos protege
en Cristo Jesús de su ira. ¿Me entiendes? Entonces, y es donde Él muestra su compasión, su benevolencia para con nosotros y nos acoge en el Señor y nos protege de la ira, del juicio. Entonces tenemos que entender esto muy importante, mi gente, de que el Señor es misericordioso para con nosotros y donde Él muestra su gracia para con nosotros. Ahora, nosotros no merecíamos nada de esto, nada, absolutamente nada. Él lo hizo por amor, por misericordia, porque Él es bueno, porque Dios es bueno. Si hay alguien que es bueno, se llama Dios. Amén. O el ser a que nosotros le damos el título de Dios, porque Él va más allá que ese título. El eterno, el gran yo soy, el todopoderoso, el poder absoluto. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Él va más allá que todo eso. Entonces, Él nos salvó a nosotros, no por nuestras obras, por nuestro mérito, no porque estamos congregados en una iglesia, no, Él nos salvó por su misericordia, por su amor, misericordia, piedad, porque Él es bueno, punto, porque Él es bueno. Amén. Dios es bueno y se acabó. Amén. Sigamos. ¿Qué dice? Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Oye, por el lavamiento de la regeneración y por el lavamiento, ¿en qué? En el Espíritu Santo. Aquí está hablando de la impartición de la vida de Dios en nosotros. Y está hablando del trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida a través de la santificación progresiva por medio de la obediencia a la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Porque hay una parte en los eslabones de la salvación que tenemos que entender que es por ese medio, por esa parte que es el Espíritu y la palabra, donde Dios, si nosotros nos sujetamos a su palabra, comienza a santificarnos progresivamente, a desintoxicarnos de nuestras malas maneras de vivir, de nuestras malas actitudes, del alma viciada al pecado. Entonces Él comienza a plasmar en nuestras vidas su carácter, su fruto, su forma. ¿Me voy a entender? Sigamos. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Oiga bien, siempre digo una cosa, que hoy en día hay dos cosas como que no se predica mucho. Y es centralizado en Cristo, acerca de los tiempos finales, porque van de la mano, y del infierno. Que la gente no quiere que se prediquen eso. Hoy en día solamente tú oyes a viento y a reviento. Bendición. Es bueno. Ok, estamos de acuerdo. Dios te ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿Quién dice que no? Pero, ¿qué pasa? Que no hablamos mucho de la justicia de Dios. Exacto. Hablamos del amor de Dios solamente, pero no hablamos de la justicia de Dios. Y hay muchos creyentes que tienen problemas con esta área, con la justicia de Dios. Y en la justicia de Dios se habla que Dios es fuego consumidor. En la justicia de Dios habla que Dios castiga. En la justicia de Dios habla que Dios también mata gente. ¿Aló? Por su pecado, por su maldad. Porque Él como juez tiene que aplicar la justicia que ellos se merecen. ¿Me entiendes? Por ejemplo, en el tiempo de Noé, la maldad fue tan aterradora. Dios trató con esa civilización, no se arrepintieron y Dios mandó un diluvio y arrasó con todo. En el tiempo de Sodoma y Gomorra, no se quisieron arrepentir, Dios arrasó con ellos también. Los pueblos cananeos, amorreos, heveos y toda esa gente que estaban dados a la maldad. Dios permitió que el pueblo de Israel arrasara también con gran parte de ellos por sus pecados, su maldad. Ahora, el juicio dice que para este tiempo vendrá con fuego. ¿Me entiendes? La gente está avanzando en pecados aterradores. Pecados terribles. La homosexualidad, hombre con hombre se casan, mujeres con mujeres se casan. Violencia, mira cómo todo el mundo lleno de violencia, guerra, rumores de guerra. Todo el mundo se odia, lleno de racismo, lleno de odio. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que Dios ya ha hablado al hombre, pero el hombre no quiere escuchar. Cuando Dios saque a su gente y comienza a tratar con Israel y desate al anticristo, a la bestia y al falso profeta, que Dios le permita al diablo regir este mundo, ¿me entiendes? Entonces la gente va a recibir el castigo de Dios. La gran tribulación, la gran aflicción. Y es para el mundo entero que viene. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Dios es justo. Entonces, si una persona es pecadora, no se quiere arrepentir porque Dios envió lo mejor del cielo a Jesucristo. Pagó el precio más caro. ¿Me entiendes? Que nosotros no podíamos pagar. Para que la gente se arrepintiera de sus pecados. Para que la gente viviera como Dios manda. Pero la gente no quiere, la gente se resiste. Siempre con un orgullo y una altivez y una soberbia. Y que no, y que esto.
Pero después que Dios tiene que decirle, te tengo que enviar al infierno por tu pecado, por tu maldad, por tu rebelión. Pero tú no me diste la oportunidad. Sí, yo te di oportunidad porque yo te hablé por sueño, te hablé por visión, te hablé por televisión, te hablé por radio, te hablé en la iglesia, te invité también, viniste a la iglesia, te hice el llamado, no me quisiste aceptar. Entonces, no tengo otra alternativa que enviarte al infierno, porque eso es lo que tú te mereces. ¿Me doy a entender? Entonces, esta es la realidad. Hablamos del amor, las bendiciones, la misericordia, la piedad y el perdón. Eso es bueno, estoy de acuerdo. Pero ¿y qué de la justicia de Dios? ¿Qué de la justicia de Dios? Y la iglesia, gran parte de la iglesia tiene problemas en esta área. Tiene problemas en esta área de que Dios castiga, Dios aborrece el pecado, Dios manda juicio cuando la gente no quiere escuchar, da tiempo, pero Él manda juicio. La gran tribulación va a venir. Eso es inevitable, porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. El anticristo se va a levantar, eso es inevitable. La palabra de Dios se tiene que cumplir. ¿Me entiendes? El falso profeta va a aparecer, eso es inevitable. ¿Me entiendes? Eso tiene que cumplir. La marca de la bestia, eso es inevitable, eso tiene que cumplir. Pero ¿por qué viene todo eso? Por causa del pecado del hombre. Porque no se quieren arrepentir. Y ahora la iglesia, en vez de estar avisándole al pueblo y a las naciones y al mundo, lo que está es confabulándose con el sistema de este mundo. ¿Me entiendes? Confabulándose. En vez de predicar de que Cristo viene, de que hay que vivir en santidad, de que hay que prepararse, de que hay que orar, que hay que ayunar, que hay que obedecer la palabra, de que hay que dejar los ídolos, que hay que dejar el pecado, la maldad. En vez de hacer todo eso, lo que están es confabulándose, predicando bendición, que Dios te va a bendecir, que el jet privado, que los millones, que el trabajo. Si Dios te lo da, amén, pero espérate un momento. ¿Por qué ese evangelio está mayormente centrado solamente en las bendiciones que en la realidad de los tiempos en que estamos viviendo? Jesús dijo, miren los tiempos, conozcan los tiempos. Mira Israel cómo está, mira el Medio Oriente cómo está la situación. Y va a aumento, y va a aumentar, y va a seguir aumentando, y no se va a parar. ¿Por qué? Porque la Biblia se tiene que cumplir. Y el pueblo de Dios y los predicadores, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, pastores y maestros, ahora con más fuerza que tienen que predicar acerca de la venida de Cristo. ¿Y qué están haciendo? No. Algunos dicen que Cristo no viene. Ay, Jesús. Oye, que Cristo no viene, dicen algunos. Otros dicen que la iglesia primero tiene que instalar el reino. ¿Cómo que la iglesia hay que instalar el reino? ¿Qué es eso? Otros dicen que ya no hay arrebatamiento, que ya no hay arrebatamiento, no va a haber un arrebatamiento. ¿Qué quiere decir con instalar el reino? Ellos? Que la iglesia es que va a conquistar las naciones y la gente, todo el mundo se va a convertir, después entonces aparece Jesucristo. ¿Me dio a entender? Otros dicen que Dios quiere que tú seas bendecido, sí, es verdad. Que la pobreza es ser pobre del diablo. Pues los humildes son los que le dan el reino. Espérate un momento. La pregunta es, ¿qué es pobre? Ya, Para exactamente. ellos. Pobre. ¿Qué es pobreza? Porque dice que por medio de su pobreza nosotros hemos sido enriquecidos. Exacto. ¿Aló? Ahora, ¿a qué se refiere pobre? Que yo no tengo una limusina, que yo no tengo un buen trabajo, que yo no tengo una casa, que no tenga millones. Eso es ser pobre. Si yo no tengo todo eso. Yeah. Wow. ¿Qué pasa si yo tengo a Jesucristo? ¿Qué pasa si yo tengo salud? Amén. ¿Qué pasa si yo tengo mi trabajo normal y vivo para la gloria de Dios y vivo bien y tengo una llenura, una felicidad, un gozo en mi ser interno? Porque no poseo todas esas bienes materiales. Quiere decir que soy pobre. Pero ¿qué pasa? Que algunos lamentablemente se han ido a los extremos de decir que ser pobre es una maldición. Wow. Entonces, algunos hermanitos que no tienen recursos en esta área, ciertos recursos, pues yo estoy bajo maldición. ¿Están entendiendo lo que estoy hablando? También no leen la palabra. ¿Están entendiendo lo que estoy hablando? No, porque Abraham era riquísimo. Pero Abraham era riquísimo.
Lot, todos los hombres de Dios. Pero espérate un momento. Ellos pasaron por un proceso. Fíjate. ¿Me entiendes? Ellos pasaron por un proceso de que Dios te puede bendecir, sí, pero no podemos decir que si tú no tienes ciertos bienes materiales, tú estás bajo maldición. ¿Me entiendes? Porque yo no puedo. Fíjate que todo el que Dios llama, Dios bendice. Fíjate que cuando Dios llama y la persona obedece a Dios, Dios lo bendice económicamente. No tiene que ser con los millones de chanflín, no. Dios lo bendice. Dios lo guarda. ¿Me entiendes? Dios lo guarda y Dios lo bendice y le prospera. ¿Me entiendes? Y no quiere decir que tiene los millones de todo de Bill Gates o el de Amazon o el de Alibaba, qué sé yo. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué pasa? Que los cristianos ahora más que nunca la iglesia tiene que predicar acerca de la venida de Cristo, acerca de la santidad, no esa santidad de los aretes y el pantalón, no, la santidad de la palabra, por dentro y por fuera, la santidad verdadera, no la santidad de religiosidad, no, la santidad de la palabra, la santidad de verdad, por dentro y por fuera. No la santidad de los aretes y el pantalón, no, de eso no estoy hablando. Que ha malinterpretado hasta ese punto de santidad. ¿Me entiendes? Estoy hablando de la santidad de la palabra. Por dentro y por fuera. Por eso es que en la regeneración usted recibe ¿qué? Una nueva naturaleza, un nuevo corazón, por así decirlo, un nuevo espíritu. Usted recibe un nuevo nacimiento por dentro y por fuera. Más que nunca debemos y deberíamos estar predicando acerca de la venida de Cristo y de la verdadera santidad y condenar el pecado. Sigamos. Si trata uno de ganarse méritos o crédito espiritual a su favor para la salvación propia, haciendo votos religiosos, observando días santos, participando en peregrinaciones, repitiendo oraciones o rezos o incluso dando dinero para causas nobles, lo único que logra es un corazón sin satisfacción alguna. Porque, dime, claro. Está bien, la persona fue a África, ayudó a mucha gente, a Latinoamérica, en todos los países del mundo. Y la persona ayuda y hace muchas obras benefactoras. Pero lamentablemente eso no salva. Hace rezo, hace promesa a ciertos ídolos, a ciertas vírgenes. Pero eso no salva. Eso no te hace convertido. Eso no dice que tú estás regenerado. Por más que tú hagas rituales, por más que tú hagas promesas, por más que tú hagas votos, eso no te regenera. Eso no te salva. Eso no es conversión. Por eso dice: arrepentíos y convertíos y que demos frutos dignos de arrepentimiento. ¿Me entiendes? Por eso yo le digo a la gente, mira, observa. Mi gente, Jesús dijo bien claro que nosotros, si perseveramos, tenemos vida eterna hasta el final. Si perseveramos en la vida eterna, la mantenemos hasta el final. ¿Qué pasa aquí? Que usted va a tener lucha, usted va a tener obstáculos, usted va a tener guerra. Va a tener gente que te va a criticar, que te van a murmurar, que van a hablar mal de ti, que te van a tirar piedra. Porque así siempre hay gente. Siempre hay gente que va a buscar la manera de tirarte piedra, de traerte abajo, de patearte, de empañarte, de contaminarte. Siempre va a haber gente así. Mientras estemos en esta tierra, siempre va a haber gente así. El verdadero hombre de Dios que ha nacido de nuevo sabe, por eso es muy importante la relación íntima, socializar íntimamente, profundamente con el Señor por medio de la obediencia a la palabra y vivir una vida de cambio en el Señor, en una vida de fe. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Entonces, ¿qué pasa? Van a venir obstáculos, el diablo se te va a levantar, los demonios se van a levantar, los principados, potestades, toda fuerza del diablo se va a levantar, la carne se va a levantar, la carne se te va a levantar, los carnales se van a levantar, los chismosos, los que siempre contienda, pleito, los que te odian, hay gente que odia al otro, los que tienen envidia, que tienen celo, también se van a levantar. Siempre va a haber gente así.
¿Me entiendes? Entonces uno tiene que apartarse de esa gente, orar por ellos y bendecirlo. Amén. ¿Me entiendes? Entonces, usted tiene que entender que eso va a venir. La guerra va a venir, la lucha va a venir, los obstáculos van a venir, los desacuerdos van a venir. Gente que te abraza, te dan 2 besos, estoy contigo, y después tú te das la espalda y te dan un tiro en la espalda. ¿Me doy a entender? Gente falsa, gente hipócrita, gente mentirosa. Van a estar y van a venir. Por eso uno tiene que estar bien visualizado, bien concretizado, bien fundamentado en la palabra de Dios. De que todas esas cosas van a venir, pero el justo, La fe Por la vivirá. fe vivirá. por su fe vivirá. Y el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Sigamos. La salvación en Cristo se obtiene absolutamente sin méritos. ¿Sin qué? Sin méritos. La salvación es solamente recibir a Cristo como Señor y Salvador. Y la persona será salva. Amén. No es recibir a María, no es hacerle rituales a María, no es recibir a Mahoma, no es ser hacerse musulmán, no es ser budista, no es ser testigo de Jehová y ninguna de esas sectas que andan por ahí, sino es Jesucristo. Jesucristo. Amén. Es Jesucristo. Jesucristo dijo bien claro en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Pero ¿qué está haciendo la iglesia hoy en día? Muchos se están confabulando con la gran ramera. ¿Me entiendes? Se están confabulando con el ecumenismo. Se están confabulando con ese sistema anti-Cristo, anti-iglesia, anti-Padre, anti-Jesús, anti-Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Y hoy en día tú oyes, no, porque todos los caminos llevan a Dios. Mentira del diablo. ¿Por qué te- No todos los caminos llevan a Dios. Por eso, mire, el Señor se la sabe toda. Wow. Él dijo bien claro, Juan 14:6, Yo soy- yo soy el camino, la verdad y la vida. Y añade, nadie viene al Padre sino por mí. Wow. No. Caso cerrado ahí mismo. So- Si no es por mí. Cuando yo veo una persona, no, que todos llevan a... No. Yo le digo así, no. Según Jesús, él dice que él es el único camino. Ya. Y ninguno de esos líderes dijo que ellos eran el camino. Jesús es el único que dijo, yo soy. Y nadie lo dijo, solo Jesús. Entonces no podemos venir en rejuego de que no. Yo te respeto. Ok, allá tú con tu creencia. Pero esta es la realidad. Solo Jesús es el único que puede salvar al hombre y llevarlo al Padre, y a través de eso es que recibimos el Espíritu Santo. Entonces, no son los méritos, no son las religiones, no el intelecto que tú tengas. Es Jesucristo. Amén. Es Jesucristo. Jesucristo el único. Entonces, no podemos asociarnos al ecumenismo, no podemos asociarnos a las iglesias que hoy día están casando hombres con hombres, mujeres con mujeres. No podemos asociarnos a la iglesia que le rinden culto a ídolos, a imágenes. No podemos asociarnos a la iglesia que adoran a la cabra negra. No podemos asociarnos a la iglesia que adora el macho cabrío. No podemos asociarnos a aquel que prende el velón, que tiene el pañuelo rojo, que juega con las ouijas. No podemos asociarnos con esa gente, ni podemos estar de acuerdo. Y oye bien, porque en el ecumenismo se unen los chamanes, se unen los satanistas, se unen todos los satánicos, todo el mundo, porque todas las religiones llevan a Dios. Está bien. Está bien. Muerte así que yo tengo 50 tíos. ¿Me entiendes? No podemos unirnos a los musulmanes. Es más, aquí viene lo más duro, y póngame atención a lo que voy a decir, y no me malinterprete. Es tanto así que los judíos y nosotros adoramos al verdadero Dios. Pero ellos no están en el alineamiento que Dios quiere que estén. En cuanto que ellos rechazaron al Mesías. Entonces sí, nosotros amamos y oramos, y amamos al pueblo de Israel y oramos por ahí, que Dios lo bendiga, que tenga misericordia y que guarde mucho de ellos. Que lo guarde. Pero la realidad es que no estamos de acuerdo. Y mira que adoramos al mismo Dios. Pero no estamos de acuerdo. Por el mismo. Ahí es que viene por Jesucristo.
Para que usted vea lo serio que es esto. Que Israel, por no creer en Jesús, nosotros ahí no estamos de acuerdo. Con ellos no estamos de acuerdo. Aunque sabemos que es pueblo de Dios. Como una vez yo escribí algo acerca de la situación de Israel, lo que estaba pasando, y me mandaban un mensaje ahí diciendo muchas cosas. Él estaba bien, no hay ningún problema. Le mandé Deuteronomio 28 para atrás, no me respondieron. Deuteronomio 28 para atrás, sí, de una vez lo mandé para atrás y no me respondieron nunca más. Porque Israel está así por su pecado. ¿Y qué dice ahí? Que la bendición y la maldición. ¿Me entiendes? La consecuencia y la bendición de obediencia y desobediencia. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que ninguna religión, ningún ritual, nada de eso resuelve el problema del pecado. Solo Jesucristo. Por eso Jesús fue el que vino a morir. Fue Jesús que murió. Los musulmanes dicen que Jesucristo no murió. Ni resucitó. Por eso es que yo digo que el Islam es anticristo. Es una religión anticristiana. Sí. Claro. Todo aquel que dice que Jesucristo ni murió ni resucitó es del diablo. Es anticristo. Porque está diciendo que todo el cristianismo es mentira y que la Biblia es mentira. Porque todo el fundamento del evangelio y de la iglesia y del cristianismo está fundado en la muerte y resurrección de Cristo. Decir que Cristo no murió ni resucitó. Ya, listo. El diablo está hablando. ¿Me doy a entender? Amén. Entonces, ¿cómo yo me voy a unir a algo así? Aquí vinieron. Y le dije, echarle en cuidado, ¿eh? Vinieron y después intentaron por otro medio. No, aquí no. Conmigo no. No, conmigo no. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con eso. Los líderes, hay algunos que tienen miedo porque le meten presión y la gente se asusta. Yo no. Yo lo digo así mismo. Yo no estoy de acuerdo con ese ecumenismo del diablo. Porque eso es del diablo. Porque, hermano, va a haber una sola religión en el futuro, la religión del anticristo. Exacto. Va a haber un solo gobierno, el gobierno del anticristo. Va a haber un solo ejército, el ejército del anticristo. ¿Para batallar contra quién? Contra el Señor. Entonces, y el Cordero lo vencerá porque el Señor es Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo no podemos unir a eso? Sabemos entonces que ni rituales ni religión salva. Sigamos. Absolutamente sin méritos propios, es decir, no se puede ganar, puesto que Jesús pagó por ella, nos la ofrece gratuitamente. ¿Cómo fue? Gratuitamente. Solamente que tú tienes que recibir a Cristo. Y ya. Como la batalla entre el cristiano y la musulmana. ¿Por cuáles méritos tú vas a entrar al cielo? No es que me van a sopesar a ver si cuánto yo hice bueno. Y el cristiano le dijo, ¿tú nunca has hecho nada malo? Sí. ¿Y qué dice la ley de Moisés? Que si tú violas un mandamiento, lo violas todo, ¿no? Entonces, él le dijo, esa es la diferencia entre usted y nosotros. Yo me considero un hombre malo y que no puedo entrar al cielo por mi propio mérito. Yo entro al cielo por los méritos de otro que se llama Jesucristo. Amén, aleluya. Por eso yo entro al cielo. Por los méritos sagrados de Jesucristo, su muerte y resurrección, su sangre, su nombre. Amén. Amén. Entonces ahí hubo un silencio. Todo el mundo se puso a pensar. Lo mismo los judíos. Por la ley. Y por la ley nadie será salvo. Porque nadie podía cumplir eso los Jesús. Los budistas, por medio de una vida, no. Y seguimos un sinfín de religiones. Por ejemplo, la secta de los testigos, que se llaman los testigos de Jehová, es una secta. Ellos dicen que el infierno no existe. Ellos dicen que el Espíritu Santo no es Dios, que es una fuerza activa. Ellos dicen que Jesús no es Dios. Oiga bien, estoy hablando del Dios único y verdadero. Y buscan maniobra para desviar todo. Ellos dicen que ellos pueden llegar a Dios directamente sin un mediador. No necesitan a Jesús para llegar a Dios. Dicen ellos. Ya fracasaste. Ahí mismo. Entonces están violando ahí mismo en Juan 14:6. Claro. Ya. ¿Usted está entendiendo lo poderoso que ese versículo es? Uy, sí. ¿Usted está entendiendo lo poderoso que ese versículo es? Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. Wow. Ah, el Papa Francisco se tiene que arrepentir. Por
eso que Dalai Lama, si está vivo, también tiene que arrepentirse. por eso que inmediatamente una gente se está muriendo. Acepta a Jesús, se va con el Señor. Ahí mismo. Porque es Jesús que lo puede salvar. Ah, el único. A que se esté muriendo un minuto antes. Todos los reyes de este planeta, todos los reyes y todos los grandes mandatarios, toda esa gente grande de que están en eminencia, si no se arrepienten, todos van para el infierno. Hermano. Todos perecerán de la misma manera. Todos. 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 ¿Me entiendes? Por eso yo le digo a la gente que si usted recibe a Jesús como Señor y Salvador, usted será salvo. Y gratis. Y gratis. Que no tiene que pagar. ¡Oh! Ya Jesús pagó. Yo escuché, no sé si fue una hermana que tenía que pagar para que oraran por ella. Sí. Paga tanto y te vamos la bendición. Señores, pero ¿hasta dónde hemos llegado? Y Jesús cobraba por eso. En España. La persona tenía, la hermana tenía que pagar dinero para recibir la oración. Wow. Qué fuerte. Qué fuerte, ¿verdad? Que también quieren escuchar profecía. No, pero ¿qué pasó ahí, mi hermana? Era la ¿Cómo vamos a, cómo yo voy a ir a pagar? Yo voy a pagar, o sea, yo voy a pagar para que hagan una oración por mí. Y cada vez que tengan que orar por mí, tengo yo que pagar. ¿Y cuánto cobró Cristo? Bueno, porque creo que es posible también que usted, un ejemplo, usted es así y ora por una persona para que el Señor la sane, una persona que tenga cáncer. Usted ora por una persona Sí. y Dios la sana. Entonces usted va a llamar a esa persona. Tú tienes que darme tanto porque yo oré por ti y Dios te sanó. ¿Tiene que es posible eso? Eso ha sucedido. Yo ¡Oh! conozco una persona que hace eso. Que si eso ha sucedido, mi hermano. Oiga, aquí. Aquí. Observe esto. Mire, mi gente. Le voy a decir algo. Ay, Dios mío. Y le voy a hablar. Como le he estado hablando. Esto es gratis. Por gracia. ¿Y qué significa gracia? ¿Un don qué? Y merecido. Para que nadie, Se gloríe. pues es don de Dios. Es don de Dios. Es un regalo de Dios. Pero como los mercaderos del templo, los que están comercializando con el... y, oye bien, para que tú veas. Hay pueblos enteros que están bajo ese espíritu. Porque es un espíritu, ¿eh? Ok. Y estos manipuladores han podido conquistar al pueblo como los nicolaitas y le han sembrado esa doctrina del diablo y la gente hasta defiende a esos líderes, hermano. Defiende a uñas y dientes a esos líderes. Fíjate que los apóstatas, la mayoría de los apóstatas, están cerca siempre de los poderosos. ¿Pero por qué? Porque quieren. ¿Por qué? Tiene poder también. ¿Me doy a entender? ¿Por qué? ¿Por qué toda esta gente, todos estos apóstatas están coqueteando y uniéndose a la iglesia, al sistema ecuménico mundial que se está formando? ¿Me entiendes? ¿Por qué? Y están predicando eso y enseñando eso, preparándolo para el anticristo. Ahora, ¿qué pasa? Que este espíritu se ha metido en la iglesia y este espíritu ha hecho que la gente comercialice con el evangelio y mucho pueblo de Dios ha caído en eso. No son libres, no son libres. Y tú le hablas y hasta se te rebelan tú. No, eso no es de Dios. Cuidado si, juzga. No, yo no estoy juzgando. Yo no estoy condenando. ¿Cómo es que yo voy a dar dinero para que oren por mí? Perdón. Una cosa es que usted dé mi ofrenda, pero que yo tenga que pagar para que oren por mí. Pero, Diga. pastor, los de la apostasía, ellos están conscientes porque ellos el evangelio lo conocen. Ellos saben lo que están Ellos haciendo. saben. Ellos saben y se burlan del arrebatamiento. Wow. Se burlan. Pero no te preocupes, papá Dios, el Señor le va a dar una sorpresita a muchos que se van a quedar con la boca así, abierta. Y ahí va a haber gritos y van a haber pastores que van a tener que pagar un precio muy caro porque cuando esa iglesia vea que se quedó con tu y pastor adentro, le van a entrar sillazo y palo al pastor, lo van a devorar. Por eso hay que predicar la verdad, aunque no le guste a la gente. Para que no diga de que no, usted no, se te está diciendo que tiene que vivir santidad y que guardarte y apartarte del pecado, porque si no te vas a quedar o el diablo te va a llevar.
Hay que decirle a la gente clara las cosas como son. Pero como la gente está pasando paño tibio hoy en día, pasando paño tibio y confabulándose con el sistema del anticristo, ¿me entiendes? Porque el diablo ahora le está dando, ha sembrado su gente en las iglesias. ¿Me entiendes? Ha sembrado a los apóstoles, ha sembrado a los falsantes, a los manipuladores, a los detractores, a los sacadores de mentes. ¿Qué pasa? Que el diablo lo ha sembrado allí y nada más han seducido al pueblo y lo han llevado a su alineamiento. ¿Me entiendes? Por eso hay mucha gente que tú le hablas y están ciegos. Porque ese espíritu totalmente lo ha controlado a tal grado que hay cristianos que no pueden salir de ese círculo vicioso. No se sienten libres, están atados. No tienen fuerza para creerle a Dios como debe creerle, porque ellos siempre han vivido en ese sistema. No son libres. Piensan que son libres, pero no son libres. ¿Me entiendes? Y eso es lo triste. Claro, te hablan de bendiciones. Al alma le gusta que le digan, Dios te ha bendecido. Dios está contigo. Entonces, solo Jesús es gratis. Sigamos. Solo tenemos que aceptarla como regalo. ¿Cómo qué? Como regalo. No que tiene que pagar. Traigan los cheques. A ver, este de 500 tiene bendición. Este de 1000 tiene bendición. Ese de 100, póngale un par, está ahí entre dos. Ese de 50, no, echa para atrás. No llego a la bendición. Devuélvete. Ponte atrás en la fila allá atrás. ¿Me entiendes? Tíralo, échalo ahí. A ver, Aquí tenemos un cheque de 3000. Dios está contigo, varón o varona de Dios. Dios te va a bendecir. ¿Qué es eso? Esos shows se están dando en la iglesia, mi gente. Sí. ¿Eh? Wow. Esos shows se están dando en las iglesias. ¿Me entiendes? Hay iglesias que ponen a la gente a ofrendar 2 veces, hermano. 2 veces, varón. Hasta 3 y 4 veces. Dan un culto en una casa y la gente tiene que ofrendar y diezmar. Llevan una oración, la gente tiene que ofrendar y diezmar. Todo es con dinero. Todo es con dinero. Entonces la pregunta que yo hago es la siguiente. Ven acá. La salvación es gratis. Y ningún mérito te salva. Y ninguna reforma te salva. Y la salvación es gratis. Porque hay que comercializarla o negociarla. Pero ya sabemos que estamos en los tiempos finales. Porque este auge de falsos apóstoles, falsos profetas, falsos evangelistas, de apostasía, de engaño y de error, el Señor lo dijo claramente en Mateo 24. Uno de las señales más claras y contundentes de que iban a estar en los tiempos finales era la manifestación de falsos profetas, de falsos maestros, de un falso evangelio. Y el Señor lo primero que dijo: mirad que nadie os engañe. 24:4, mirad que nadie os engañe, de Mateo. Y cuando tú vas y tú analizas, donde más se menciona es acerca del engaño y del error. Y en estos tiempos se está viviendo. Se está viviendo en carne propia. Se está viendo a rajatabla fuertemente. Sin embargo, se le está predicando a la iglesia de bendición solamente. ¿Y qué hace la iglesia, el pueblo? Se centra más en lo terrenal y se olvida de qué. El espiritual. ¿Se recuerda cuando el pueblo estaba en Babilonia, que llegan los 70 años, que había que volver? ¿Qué pasó con el pueblo? Estaban muy cómodos. Ya tenían casa de lujo. Muchos estaban en esferas de poder. Pero se cumplieron los 70 años y tenían que volver a restaurar, a levantar los muros y el templo y el altar. Y muchos se quedaron porque estaban muy cómodos en Babilonia. Los encantos de Babilonia lo embrujaron, lo hechizaron. Así hay muchos. Hoy en día en las iglesias están hechizados por los encantos del sistema de Babilonia. El buen comer, la buena ropa, el jet privado, los autos de lujo, la fama, la posición. ¿Me doy a entender? Y un pueblo que no conoce a su Dios no se puede forzar. Por eso dice: por falta del conocimiento mi pueblo perece. Y lamentablemente esto se está dando. En vez de predicar al pueblo: mi gente,
Ya casi nos vamos. Póngase en sintonía con el cielo a través de la obediencia de la palabra y la dirección del Espíritu Santo. Hay que obedecer, hay que buscar a Dios, hay que orar, hay que ayunar, hay que santificarse, hay que ponernos en acorde en la voluntad de Dios para cuando suene la trompeta volemos en los aires. Amén. ¿Están entendiendo? Pero esa realidad se está dando hoy en día de que se está predicando un falso evangelio dentro de la iglesia y muchos están en cautiverio. Porque observe los dos problemas que tenemos ahora. Observe. Tenemos a los liberales extremos. Ahí se baila salsa. Ahí se canta dembow, reggaetón y de todo. Ya. Y la gente va como si fuera una discoteca. Mujeres en minifalda, con descote. Y ya tú sabes, el mundo. El puro mundo en la iglesia. Ahora tenemos a los extremistas. A los legalistas. Todo es pecado. Esa gente está como endemoniada porque venga el diablo en la sopa. Todo es pecado. El pantalón es pecado. Vaya. Arreglarte el cabello es pecado. Los aretes es pecado. El pintadero es pecado. El pantalón. Óyeme, y esos extremos Claro. han traído la división porque no hay un equilibrio. No hay una armonía equilibrada en las escrituras. Son dos extremos. Y ahora viene y tenemos el tercero, que es el evangelio de ¿qué? De prosperidad rajatabla. Porque por causa del liberalismo y del extremismo, entonces el diablo aprovecha esa grieta, esa brecha y pone que el evangelio de la prosperidad. Y por eso tenemos ese problema. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender? Tenemos ese problema. Tenemos ese problema. Y el pueblo que está buscando a Dios, el que sufre la consecuencia aquí es el pueblo, el feligrés. Porque ahora todo el mundo está jalando para su lado. Está buscando lo suyo. Y a ese es el que está ¿Me entiendes? Es así mismo. Entonces, tenemos que entender, mi gente, que estamos en los tiempos finales, que esto ni con reforma, ni con mérito. No. Esto es gratis, pero hay que esforzarse en obedecer a Dios su palabra, estudiarla, porque tiene que haber un cambio. Eso, óyame, tiene que haber conversión, que dé fruto digno de arrepentimiento. ¿Me entiendes? Digno de arrepentimiento. Digno de arrepentimiento. Fruto digno de arrepentimiento. Fruto digno de arrepentimiento. Como nunca antes, hoy en día que tenemos, por ejemplo, cristianos, divorcio, matrimonio. ¿Qué es eso? Esa lucha entre los cristianos. ¿Pero por qué? Señores, hace falta aquí vivir en el Espíritu. Vuelvo y repito, hace falta vivir en el Espíritu. Hace falta vivir en el Espíritu. La mayoría de los errores que cometen los cristianos es porque no están asociados fuertemente en la palabra y en el Espíritu Santo. Por eso es que vienen los problemas. Están en la carne. En la carne. Son más carnívoros que espirituales. Sigamos. Ser religioso. Ser religioso, los religiosos. Oiga bien, en Santiago se usa el término religión para entender acerca de una fe. Okay. Pero el cristianismo no es una religión. El cristianismo es una comunión con Dios a través de Cristo Jesús, basado en la obediencia de la palabra y en la dirección del Espíritu Santo. Oiga bien lo que estoy hablando. ¿Qué pasa aquí? Las religiones la inventó el diablo. Las religiones quieren competir y hacerle concurrencia al Evangelio de Jesucristo. Okay. ¿Cuántos millones de personas hay en el Islam? ¿Cuántos millones de personas hay en el catolicismo? ¿Cuántos miles hay en el budismo? ¿Cuántos miles hay en los testigos? ¿Y cuántos miles hay en todas esas religiones? Contando todas esas religiones. Oye, ese espíritu del diablo, religión, es fuerte.
¿Me doy a entender? Entonces, Jesús, Dios, no es una religión. El evangelio no es una religión. Jesucristo no vino aquí a enseñar religión. Jesucristo vino a enseñarnos a tener una comunión con el Padre por medio de Él, por medio de la obediencia a la palabra, bajo la unción del Espíritu Santo. A eso fue que vino Jesús. Amén. Sigamos. Ser religioso. El ser religioso es una tendencia natural que se tuerce fácilmente. ¿Qué sé qué? Que se tuerce fácilmente. Hay muchos cristianos que están viviendo en una religión. Hay muchos cristianos que están viviendo en una religión. Tú ves cristianos, hermano, a mí me da pena a veces. Yo veo cristianos como rotos, acabados, como que tienen un yugo encima, como que el diablo lo tiene encadenado, lo tiene amarrado. Y yo digo, pero venga, que espérate un momento. Entonces, ¿dónde está el Cristo de poder que tú hablas, que tú profesas? ¿Dónde está el Cristo de poder que rompe los yugos del diablo en tu vida? Hermano, gente que están, perdón la expresión, roto, acabado. Que parece que salieron de un manicomio. Sí. ¿Cómo tú me vas a decir a mí? ¿Cómo tú me vas a decir a mí que tú eres un cristiano que está en victoria? Cuando parece que tú saliste como... Dios santo, de un manicomio. Parece una gallina de cobazo. De un manicomio. De un manicomio, como loco, como fuera de sí. Cristiano que no se le quita una depresión. Cristianos que son adictos a las pastillas. Cristianos que no pueden dormir. ¿Aló? ¿Aló? Entonces, iban a la iglesia. Y tú ves que son gente que brincan, salta, brulicha, quichan, hombre por los aires, pata voladora, todas esas cosas. Kung Fu. David Calaray, pero no se le quita nada. No se aclara. No se le aclara nada. ¿Tú me entiendes a qué me refiero? Y como un abandono en su vida. Otros se casan y no están felices. No están felices, pero tienen una pantalla. Oiga bien, tienen una pantalla. No, mi gente. El cristiano es una persona estable, con principio. ¿Me entiendes? Entonces, la religión trae al hombre abajo, lo hace esclavo. El hombre no es libre. Las malas interpretaciones de las escrituras, el diablo ha formado religión. La doctrina y los mandamientos de hombre han formado religión, han plasmado religiosidad en la iglesia. El mal entendimiento de los conceptos bíblicos ha traído religión. El diablo ha aprovechado y ha sustituido esa revelación por la religión. Y tú ves cristianos que piensan que están viviendo el evangelio y están viviendo en una religión. Pero claro, Dios conoce la intención, pero no experimentan la libertad, el gozo en el Señor. Como dije, tenemos a los extremistas, tenemos a los liberales y tenemos a los que están predicando el evangelio de prosperidad a diestra y a siniestra. Todo eso, aunque usted no lo vea, es una forma de religión con el título de cristianismo. Yeah. Tenemos por ejemplo, al Papa y la Iglesia Católica. Mira, el Papa perdió el control ahí y le dio un manotazo. El Señor. Mira, Cristo tiene que venir. Mira, Cristo ya tiene que venir. Esto está muy lejos. Esto está lleno. Hasta el Papa perdió el control ya. Ya Cristo tiene que venir. Hay mucha violencia, señores. Eso es para que tú veas el espíritu de violencia que hay en el mundo. Hasta los científicos dicen que parece como que se ha desatado un espíritu. Hasta el Papa perdió el control, señores. Le dio un paso. Pero también había uno que le dio a un niño. A un niño bautizándolo. Sí, entonces, eso es para que tú veas que la religión no cambia al hombre, mi gente. Los méritos no cambian al hombre.
La reforma no cambia al hombre. Lo que cambia al hombre es Jesucristo por el Espíritu y la palabra. La persona recibiendo la vida de Él. Un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza. Y aplicando un cambio. Y que dé fruto. Entonces se ve un cambio. Se ve que la persona ha cambiado desde adentro hacia afuera. No es religión. Oye, no es religión. No son métodos. Oye bien, no son dogmas de hombre ni de mandamientos de hombre. Es la palabra encarnada. Amén. Jesucristo mismo en la persona a través de su Espíritu y su palabra. ¿Aló? Lamentablemente, la religión la inventó el diablo. Oye bien, la inventó para tratar de sustituir y hacerle competencia y concurrencia al Evangelio de Jesucristo. Oye, observe, tú tienes cristianos evangélicos poderosos que Dios los usa. Sin embargo, tenemos falsos profetas que el diablo lo usa. Ya los cristianos no saben definir cuando un milagro viene de Dios o cuando el diablo está operando, cuando el diablo está operando a través de esa persona bajo poder satánico. Porque hay un espíritu que está imitando al Espíritu Santo, el espíritu de la Kundalini. ¿Me entiendes? Que está imitando. Ya muchos cristianos no saben discernir eso ya. Porque ellos piensan, no, Dios está aquí. Pero, ¿cómo que Dios está? Espérate. ¿Cómo que Dios está aquí? Espérate. Ahora la pregunta, ¿cuál Dios? Porque a Satanás se le llama el Dios de este siglo. Oiga, ya, porque es un espíritu que imita al Espíritu Santo y está metido en las iglesias. ¿Por qué? Porque se le ha dado acceso por la religión. Ese es el problema, se le ha dado acceso a ese espíritu por la religión. Y la gente piensa que viene de Dios. Óyeme bien, yo sé que hay hombres poderosos que Dios usa, que Dios sana, que Dios liberta. Pero hay hombres también del diablo que el diablo usa. ¿Me entiendes? Y mucha gente no lo sabe. Entonces, por eso es importante vivir en la palabra y no en la religión. Sigamos. Ha conducido a algunos a la superstición profunda y a otros a la adoración de imágenes o ídolos. Otros más demuestran su devoción adorando en una mezquita. El apóstol Pablo ofrece ejemplo de aquellos cuyo fervor religioso los aleja de la verdad. ¿Cómo fue? Su fervor religioso los aleja de la verdad. Entonces, ¿cómo es que el cristianismo es una religión si la religión te aparta de la verdad? Si Jesucristo es la verdad, su palabra es verdad, santifícalo en tu palabra es verdad. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Bueno, y repito, la religión la inventó el diablo para apartar al hombre de Jesucristo. Para hacerle creer al hombre que está viviendo en una vida de santidad, una vida que le agrada a Dios. Y eso viene también, muchas formas religiosas dentro de la iglesia, viene por las malas interpretaciones de las escrituras. Observa, hay iglesias donde la gente van desnudo. Usted se ríe, pero ellos dicen, ellos cogen la Biblia y dicen, no, porque Adán y Eva al principio estaban desnudos, alaba. Y se agarran de ahí. Aló. Aló, se agarran de ahí. ¿O no? ¿Se recuerdan del hombre? No, pues se recuerdan del que decía que era Jesucristo hombre aquí en la tierra. ¿Se recuerdan? ¿Cuánta gente no le siguió? Y le sigue. Y siguen su doctrina. ¿Cuánta gente no siguen ahí? Eso lo llevaron al programa de Cristina y le dijeron una piscina. Tú no eres Jesucristo, camina en el agua. No, lo que le estoy diciendo es, y la gente le sigue. Señores, es para que entendamos que estamos en los tiempos finales. Es para que entendamos que todo esto iba a surgir en estos últimos tiempos. A mí no me asusta de que no, que el Medio Oriente, yo sé que esto se va a pasar por ahí, la Biblia me lo dice, ya la Biblia ya el Señor lo había profetizado.
Lo que vemos, lo que está planeando ahí en el Medio Oriente y toda esa situación de Rusia, China, los árabes y toda esa gente, lo que se está formulando ahí, preparando la guerra de Gog y Magog que viene. ¿Me entiendes? Que va a venir. ¿Me entiendes? Eso va a venir, eso tiene que suceder. Porque la Biblia, porque Dios no miente. Se tiene que cumplir. Por eso es que nosotros tenemos que estar preparados. ¿Me entiendes? Toda la situación de que, oye, de que Trump soltó ese bombazo para allá, para ese país, Irán. De una vez el presidente o el ministro de Israel, el Netanyahu, iba a ir para Inglaterra, oye, se devolvió. No, el hombre tiene que estar al frente de una vez. Entonces todo el mundo se agarró, se altilló, todo el mundo está preparado para la guerra. ¿Qué le estoy diciendo? Y nosotros, y los cristianos, que Dios te va a bendecir, que Dios está contigo, que la prosperidad. Señores, díganle a la gente que se arrepienta, que venga en santidad, porque Cristo viene y va a levantar su iglesia. Y que el anticristo está por levantarse. ¿Entiendes? Estamos en los últimos tiempos. La gente diga lo que diga. El que no quiere aceptarlo está loco. Oye, el que no quiere aceptar que estamos en los últimos tiempos está loco, está enfermo, necesita ayuda de psicólogo. Oye, necesita ayuda de psicólogo. Dinero y todo lo van a quitar. Mire cómo está Australia. En fuego, que los animales están huyendo. Israel está bajo agua también. Óyeme. Inundación total. Sí, que los animales están huyendo. Entonces, óyeme, el mundo se está quemando, está cogiendo fuego, se está llenando de agua, temblores, guerra, rumores de guerra, levantamiento, y un grupito de locos predicando que Dios te va a bendecir, que ya el privado, que Dios te contigo. Espérate un momento. Y no hay cambio en la persona, no se ve fruto. En vez de preparar al pueblo para la venida del Señor, porque para eso estamos los líderes, para preparar al pueblo para la venida del Señor, para instruirlo, para prepararlo para la obra del ministerio también. Pero todo esto es para que se prepare, para que cuando Cristo venga y suene la trompeta, la iglesia sea levantada y ellos se vayan. Pero se ha metido la religiosidad, el conformismo. No, y que cristianos no pueden estar de acuerdo porque de una vez dicen, no, es un falsante, es un satánico. Esto y lo... Espérate un momento. Si la persona está predicando falsa doctrina, ok, tiene razón, la persona está mal. Pero si la persona está predicando la verdad y enseñando la verdad, tú le darás cuentas a Dios por lo que está diciendo. Porque algún día vamos a tener que presentarlo ante Dios. Algún día tú vas a tener que presentarte ante Dios y yo también y darle cuenta a Dios por lo que estamos diciendo. De todas las palabras sucias que salgan de la boca nuestra vamos a dar cuenta a Dios. Por eso uno tiene que tener cuidado con esto. ¿Me entiendes? Pero estamos en los últimos tiempos. Y veo que el pueblo está dormido y está como la iglesia de la Odisea. Que estaba económicamente, ya tú sabes, establecida. Ricachona. Que estamos bien, que no necesitamos ayuda de nadie. Y el Señor le dije, eres pobre, ciega y desnuda y miserable. Oye. Así, sigamos. Pero como Pablo también pueden experimentar la salvación por la fe en Jesucristo. Hechos 22, 1, 14. La fe en Jesucristo. En Jesucristo. Hechos 21, 14, 22, 1, 14. Vámonos allá, mi gente. La Biblia es la palabra de Dios que tiene que leer. Amén. Usamos el libro para aclarar ciertos conceptos. 22. Hechos 22, 1 hasta el 14. ¿Quién va a leer? ¿Quién quiere leer? Alberto, por favor. Amor, amén. Por favor. Amén. Varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruida a los pies de Gamaliel. Instruido a los pies de Gamaliel. Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres,
celoso de Dios como hoy lo soy todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárcel a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer preso a Jerusalén, también a los que estuvieron allí, para que fuesen castigados. Eso hace el religioso. El espíritu de religión persigue al espiritual. Eso hace el religioso. El religioso critica, murmura, condena, acusa, persigue, maltrata. Todo eso lo hace el religioso, porque eso, Pablo vivía en ese espíritu de religiosidad. Y ahora que está dando su testimonio, porque el Señor lo libertó. Amén. Sigamos. Pero aconteció que yendo yo a llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y a los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dijo: ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca. Hasta el 14. O leo el 15. Amén. Amén. Aquí vemos a Pablo dando su testimonio, ¿no? Amén. Sí, ¿eh? Y cómo Dios lo liberó y cómo Dios lo llamó. En otra palabra, vemos que él antes de todo eso era una persona religiosa, entregado. Y aquí viene uno de los grandes problemas de los religiosos, que creen que tienen la verdad. Ese poder tiene la religión. Es verdad. Hacerle creer a la gente que tiene la verdad. Y Jesús le dijo: ¿por qué me persigue? ¿Y a quién era que estaba persiguiendo Pablo? ¿No eran los cristianos? Dime de esa gente que están persiguiendo a los cristianos en esos países musulmanes, en esos países árabes, en esos países rusos o en Rusia. Esos países donde no le he permitido a la gente ser libre para predicar el evangelio, que lo persiguen y lo matan. En realidad es a Cristo que persiguen. ¿Están entendiendo? ¿Hasta dónde llega ese espíritu de religión? Sigamos. El ser religioso no puede producir el renacimiento espiritual. Oye eso, el ser religioso, pero ahora viene un punto que hay gente que ha nacido de nuevo. Y por las malas interpretaciones y conceptos cerrados de la escritura, cae en una doctrina de hombre y esto se hace en su vida una religión. Ya. Y las personas no son libres. Las personas no son libres. Ah, pues están perdidas. Dios conoce la intención. Y Dios va a tratar con ellos a su tiempo. Y algunos saben la verdad, pero se quedan ahí porque tienen cierto beneficio. Exactamente. Ya. Ahí sí ya. ¿Entiendes? Porque tú sabes que la funda se está llenando bien. La funda está gorda. Sigamos.
Solo lo puede producir la obra del Espíritu de Dios. ¿Solo puedo decir quién? Lo puede producir la obra del Espíritu de Dios. Entonces, hablando bien claro, nadie en este mundo, fuera del Espíritu Santo y la palabra, en Cristo Jesús, nadie fuera del Espíritu Santo y la palabra en Cristo Jesús te puede hacer nacer de nuevo. Nadie. Ningún libro, ningún espíritu, nadie. Solo el Espíritu Santo, la palabra, Jesucristo. Entonces tú naces de nuevo cuando recibes a Jesucristo por medio del Espíritu Santo y la palabra. Nace de nuevo, se te imparte una nueva naturaleza. Recibe la vida de Dios, tu vida, tu espíritu, tu corazón es regenerado, recibe un corazón nuevo, se te implanta una nueva naturaleza, tú naces de nuevo, entonces tú te vuelves del pecado hacia Dios, un cambio de mentalidad, comienza a fungir o a accionar conforme a la voluntad de Dios en obediencia a la palabra. Es una vuelta completa incondicional, da fruto y eso es conversión. Pero ni la reforma, ni los méritos, oigan, ni los méritos, ni la reforma, ni la religión, ni pertenecer a una iglesia congregacional quiere decir que te puede hacer nacer de nuevo. Eso es una obra exclusiva del Espíritu Santo. Amén. Por medio de la palabra en Cristo Jesús. Sigamos. Debemos orar y confiar en que el Espíritu Santo le ayude a la gente a comprender esta verdad al señalarles nosotros el camino de salvación como nos lo muestra la palabra de Dios. ¿Quién es que tiene que enseñar el camino? ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿A través de quién? De la iglesia, de nosotros. Por medio de la palabra, lógico. Por eso es importante que usted conozca las escrituras. ¿Entiende? ¿Me doy a entender? Es importante, mi gente. Es importante que usted conozca las escrituras. Porque lamentablemente mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Me entiende? Por falta de conocimiento. Cristianos con temores. Observa, hay cristianos que están en ciertas congregaciones y el pastor el líder ahí está predicando falsa doctrina y enseñándolo mal y lo está saqueando así de una manera, pero están tan atados y se ven como que no tienen otra opción que quedarse ahí. Esa gente está atada, mi gente. Sí, Que algunos no lo quieren aceptar su problema, pero están atados. claro. Están atados. O a usted le gusta el libertinaje, que usted va a esa congregación y simplemente usted, para calmar su conciencia, pone dinero, pero usted no tiene un cambio. ¿Me entiende? Para calmar la conciencia de su situación pecaminosa, usted va a ese lugar porque allí el líder no está interesado en su salvación, sino en su bolsillo. Entonces usted se va a esas congregaciones. Fíjate que las congregaciones donde hablan de arrepentimiento, de santidad, de liberación, como debe ser, muy poca gente la quiere visitar hoy en día. Es verdad. La gente lo que quiere es un evangelio light, un evangelio suave, tibio, un evangelio cómodo, un evangelio adaptado al sistema del diablo. ¿Me entiendes? Eso es lo que quieren hoy en día. En otra palabra, un evangelio religioso. Sigan. La presentación de nuestro testimonio personal quizá le ayude a alguna persona en este punto. Pertenecer a una iglesia. Si alguna persona le dice que asiste o que es miembro de una iglesia cuando usted le habla de su salvación, debe felicitarle por ello. Jamás menosprecie a ninguna iglesia. Amén. Hágale comprender a la persona en la forma más cortés y amable que le sea posible que debe nacer de nuevo, que debe poner su confianza en el Señor Jesucristo y no en una iglesia ni en un líder religioso como sacerdote, padre, pastor o rabí. ¿Está entendiendo? Por eso es que nosotros los líderes tenemos que dirigir al pueblo hacia la palabra, hacia la obediencia de la palabra. ¿Me entiendes? A tener una comunión más profunda con Dios a través de la obediencia a la palabra. Pero no a que la gente dependa como si el líder es Dios. Eso está mal. Porque hay gente que hoy en día el pueblo ha caído en una nueva idolatría.
la idolatría de los líderes. ¿Me entiendes? Y lamentablemente tenemos este problema en las congregaciones, donde se adora a los líderes y no a Dios, donde se adora al pastor y no a Dios. ¿Me entiendes? Y la gente depende más del pastor que de Dios, que de la palabra de Dios, que de Dios en su palabra. Porque hay que ser sincero, hay pastores que gobiernan, que dirigen la iglesia con vara de hierro, señor. Con vara de hierro. Con vara de hierro. Aquí se hace lo que yo digo. Ok. ¿Me entiendes? Yo soy el líder aquí. Dios me puso aquí. Aquí la gente tiene que hacer lo que yo digo. Que vaya a mandar a su casa entonces, su mujer y sus hijos. ¿No? ¿Cómo así en la iglesia? Lamentablemente es así. Hay gente que rige la iglesia, el pueblo de Dios con vara de hierro. No, debo decir con puño de acero. Con puño de hierro. Bueno, pues una iglesia que ¿Me entiendes? Con puño de hierro. yo voy a una iglesia así, varón, yo doblo ahí mismo. Se va a gobernar mismo así. ¿Me entiendes? Con puño de acero y puño de hierro el pastor. Así mismo. Usted no tiene derecho a nada y a nada. Absolutamente a nada. Usted tiene solamente derecho a dos cosas. A ofrendar y diezmar y callarse. Así es. Un esclavo entonces. ¿Me entiendes? Así es. Entonces, yo le digo a mi gente, a ustedes, mis hermanos, que pertenecer a una iglesia es bueno, a una congregación local es bueno. Pero usted tiene que entender que tiene que depender de Dios en su palabra. Y el líder tiene que llevarte a ti a depender de Dios por medio de su palabra. A tener una vida de oración, una vida de ayuno, una vida de estudio de la palabra. ¿Me entiendes? Enseñarte cómo estudiar la palabra, a cómo vivirla, para que agrade a Dios. Y esté preparado, porque a eso fue que Dios llamó a los líderes. A libertad no llamó al Señor. ¿Cómo que yo me hice libre y un ministro me va a hacer cabo a mí? ¿Qué es eso? Para que lo sepa que hay miles que son así. Texto de referencia. Título: Salvación a través de Cristo. Hechos 4:12. En ningún otro, Hay salvación porque no hay otro nombre bajo el Dado cielo. el cielo. dado a los hombres en el cual podamos ser Salvos. salvos. ¿Hay otro nombre? Ni más. Usted está entendiendo la problemática que tiene la religión con el cristianismo. Jesucristo. Por eso es que yo digo, todo cristiano que se une al ecumenismo, a la constitución católica, a los musulmanes y todo, y aún mismo al judaísmo, esa persona ha tenido que soltar los principios fundamentales de las escrituras y aliarse bajo alianzas humanas para estar en acorde o estar de acuerdo con esas religiones. Porque bíblicamente Dios rechaza otro camino que no sea Jesucristo. Dios rechaza otro nombre que no sea el de Jesucristo. Dios rechaza otra vida que no sea la de Jesucristo. Dios rechaza otro espíritu que no sea su Espíritu Santo. Dios rechaza otro libro que no sea su palabra, la Biblia. Amén. ¿Está entendiendo esto? ¿Está entendiendo esto? Amén. Digan lo que digan. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. Y dirán algunos, oh, eso es muy radical. No, eso es lo que enseña la palabra de Dios. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Solo hay un camino. Y una vida y una verdad. Y es Cristo Jesús. No hay otro. Amén. Que el diablo ha dibujado muchos caminos. ¿Tú no ves por qué Jesús dice, la puerta que lleva a la salvación es estrecha, pero la puerta que lleva a la perdición es ancha? ¿Sabe por qué ancha? Porque por ahí vienen muchas rutas. Muchas vías. Todos los caminos conducen a Roma, decían antes. Y todos los caminos, todos esos caminos que no es el camino de Dios, conducen al infierno. ¿Me entiendes? Entonces se pongan allá mismo. Oye. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? La puerta es ancha, la puerta de perdición. Y muchos, Jesús dijo, y muchos son los que entran por ella. Amén. ¿Pero por qué? Porque la gente piensa que todos los caminos llevan a Dios. No. La gente piensa que reformarse
está bien. La gente piensa que los méritos están bien. La gente piensa que ser religioso está bien. La gente piensa que pertenecer a una congregación está bien. Y está bien que pertenezca. Pero eso no es una conversión. Eso no te hace nacer de nuevo. ¿Me doy a entender? Y no hay otro nombre. No lo hay. La gente podrá buscar, podrá inventar, pero no hay otro nombre. No hay. No lo hay. No hay otra palabra. No hay otro libro. ¿Y qué es el libro de los judíos, la Torah? Ese es el Antiguo Testamento. Claro, eso está bien, pero Esa es la Biblia. ya le cumplió ya. Porque está ahí. ¿Me entiendes? Es bueno también. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Que la Biblia enseña solo un camino. Jesucristo. No hay otro. Por más brinco, salto y brinco que den, es Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Nadie viene al Padre sino es por mí. Wow. ¿Qué le dijo Pedro a Jesucristo? Señor, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿Me ¿A entiendes? dónde iremos? Para que las cosas se pongan claras. Para que las cosas se alineen. Para que los creyentes estemos claros a quién seguimos. Pero lamentablemente se nos ha infiltrado falsa doctrina, se nos ha infiltrado una forma de religión, se nos ha infiltrado una forma de liberalismo, se nos ha infiltrado una forma de extremismo extremo, terrible, menos el equilibrio bíblico. No hay un equilibrio bíblico. ¿Me entiendes? No hay un equilibrio bíblico. Todos son extremos. Entonces, que esto nos ayude a nosotros a concientizarnos de que no podemos creer que conversión es reformarse a sí mismo, tener méritos, ser religioso o pertenecer a una congregación. Eso es una conversión. Conversión es que usted de cambio, muestre cambio y dé frutos dignos de arrepentimiento. Una decisión firme, una vuelta completa, incondicional hacia Cristo, dando frutos dignos de arrepentimiento. Eso es conversión. Amén. Nos quedamos donde dice resultado de la conversión. ¿Cuáles son los resultados? Dios bendiga a los que nos están viendo. Dios les guarde. Dios se les proteja. En el nombre de Jesús. Amén.